voy a mostrar esta tabla. En este gráfico que tengo por acá, yo les voy a mostrar la línea de la calidad de vida. Mientras más hacia aquel lado, o sea, mi izquierda, se encuentre el país del cual vamos a conversar, pues mayor calidad de vida vas a tener, mejores servicios, a un mejor estado de las cosas, una estabilidad económica, todos esos aspectos, ¿verdad? Que en una gran parte de los casos de nuestros países latinoamericanos no poseemos. Y más que todo, los que vengan de Venezuela, como yo, no tenemos. Entonces, esta es la línea de la calidad de vida. Mejor te va a ir, mejor vas a estar, más feliz vas a ser. En esta que está acá, la línea vertical, es el acceso a la residencia. Mientras estés en este cuadrante, significa que mucho más fácil es para ti lograr ese acceso a la residencia, a quedarte. Y si estás de este lado, a lo mejor no tanto, porque la calidad de vida disminuye, porque estás más para acá y obviamente obtener la residencia es un poco más difícil. Entonces, bajo ese precepto, vamos a ir conversando de ciertos países y vamos a ver dónde se ubican. ¿Estás listo? ¿Preparado? ¿Sencillo? Vamos pues. Del primer lugar que te voy a conversar es obviamente del sitio de donde vinimos. Nosotros venimos de Latinoamérica y si me estás viendo en este momento es porque en una gran mayoría vienes de Latinoamérica. Vienes de Venezuela, vienes de Colombia, vienes de Ecuador, vienes de Chile, de Argentina, de México, de cualquier sitio que se hable español que no sea España. Para mucha gente Latinoamérica le facilita, ¿no? Y más que todo cuando hablamos de los venezolanos o de cualquier otra cultura, salir de Latinoamérica, cambiar de país, es relativamente sencillo. O sea, hay cierta apertura, es algo más fácil lo que se refiere a estabilizarse, a lo que se refiere al estado migratorio, a la visa que tengas que sacarte, a poder trabajar, a poder desarrollarte. Es muy fácil manejarse con el idioma porque obviamente hablamos todos español. El único país que se encuentra en nuestra región es Brasil, que habla portugués. No tenemos esa traba, si se quiere, de tener que aprender un nuevo idioma. De resto, obtener la residencia, buscar una visa, buscar la manera de estabilizarse legalmente es, digámoslo así, sencillo. En Latinoamérica tenemos una gran variedad de temperaturas. Si estamos por el Ecuador, tipo Venezuela, tipo Ecuador, tipo Colombia, es una temperatura que podemos estar acostumbrados. Por muy al norte que vayamos a ir, digamos hasta México, o por muy al sur que vayamos a explorar, Argentina, Chile, que ya comienzan a tener estaciones, la temperatura es agradable, pero a grosso modo digamos que es templado. Estabilidad política, económica, social, eso va a depender del país al cual tú te quieras lanzar. Yo soy venezolano y mi país es un desastre. Felicitaciones a los gobernadores y gobernadoras electas y a todos. Y eso es algo que no se puede ocultar. Ahora bien, saliendo ya de Venezuela, los demás países es un buen trampolín, es una buena opción para empezar, es un buen sitio para comenzar. Y por sobre todas las cosas es el vecino que tienes al lado que te puede ofrecer ayuda. El marco de las cosas que tenemos por acá. Yo voy a ubicar a Latinoamérica en promedio como un todo en lo que se refiere a la calidad de vida. No excesivamente espectacular, porque estamos en una zona en crecimiento, es una zona en desarrollo. Dependiendo del sitio va a ser muy bueno, digamos Chile. Hay sitios que no lo va a hacer tanto, digamos mi país. Ahí la vamos a colocar. Un sitio de acceso a residencia relativamente sencillo y con una calidad de vida mediana. Con la Unión Europea se tiene cierta facilidad cuando eres latinoamericano, al sentido de que como hubo una conquista de españoles, una gran afluencia cuando hubo la Segunda Guerra Mundial de italianos y mucha gente europea como un todo, hay mucha gente que tiene esa ascendencia, que tiene ese segundo pasaporte que le facilita la vida enormemente a la hora de quererse salir de Latinoamérica, querer buscar otras opciones, querer mejorar su calidad de vida. De la Unión Europea es relativamente parecido a lo que ves en Latinoamérica. Hay una gran diversidad de cultura. Si vas a España, por decir un ejemplo, aún se habla el español. Si no, bueno, es cuestión de que tienes que aprender y tienes que incluir esa pequeña dificultad a la hora de tú manejarte, de desenvolverte, de buscar la manera de adaptarte. Con respecto al clima, ahí sí el clima es mucho más extremista porque está mucho más alejado del Ecuador, lo cual hace que los veranos sean bien calientes, que los inviernos sean bien fríos, que hasta caiga nieve, y tienes que estar preparado, tienes que tener una mejor manera de adaptarte, que no puedes estar con franelilla porque te vas a morir. Es como el cuento de la cigarra y la hormiga, tienes que ser más hormiga que cigarra, tienes que trabajar, tienes que echar un camión. La cultura es una cultura muy diversa, hay siempre episodios y se ven en las noticias que hay cierto racismo, hay cierta xenofobia,
por los emigrantes, porque los españoles o porque los europeos como tal lo ven de una forma que, si se quiere, va más bien en contra de nosotros. Hay muchos refugiados de los conflictos en el Medio Oriente, así que la cultura está un poco, digámoslo así, no es tan sencillo como si fuera Latinoamérica. Y ojo, en Latinoamérica hay sus bemoles, porque obviamente la gente de mi tierra, de Venezuela, ha estado saliendo de una gran forma de mi país, y eso puede causar ciertos roces con las culturas de los respectivos países, Latinoamérica en un caso, o como estamos hablando ahorita de la Unión Europea, y tienes que estar pendiente de eso. Es simplemente saber hacia dónde estás yendo, tenerlo en cuenta, tenerlo presente, para que no te vaya a sorprender. De resto, lo más importante es la residencia. Cómo obtenerla, hay distintos pasos. Es más complicado obviamente que en Latinoamérica. Llegar a Europa es mucho más costoso obviamente, pero de tú lograr obtener la residencia, la calidad de vida, dependiendo del país que vayas a ir, va a ser muy buena. En la Unión Europea tenemos, por ejemplo, los países escandinavos con una calidad de vida impresionante, con mucho frío, pero tener la visa allí es un poco más difícil. Así que yo, para ubicarle un promedio en esta tabla, yo colocaría a los países de la Unión Europea en una alta calidad de vida, como pueden ver acá. Y pues el acceso a la visa no es tan sencillo, no es tan fácil. Yo colocaría a la Unión Europea aquí, con alta calidad de vida y ciertas dificultades no imposibles para lograr quedarte legalmente residente. En el siguiente caso hablemos de Canadá. Y una de las cosas que primero llega a mi mente es que es muy parecido a Australia en el sentido de los visados, en el sentido de la apertura migratoria. Al igual que Australia, Canadá necesita gente. Como necesitan gente para desarrollar su economía, tienen lo que yo considero un sistema migratorio abierto. Que cualquier persona que tenga los requisitos mínimos de edad, de carrera, de experiencia y de estudios académicos tienen la oportunidad cierta de obtener una residencia permanente, bien sea porque estudia primero, bien sea porque tiene la experiencia de su país de origen, y puede llegar a Canadá a desenvolverse y aportar a la economía de ese país de una vez. Hay un camino abierto, hay un camino que si haces check a cada una de esas cosas, se te va a hacer muy sencillo conseguir la residencia. Hay un camino obvio, hay un camino visto, hay un camino que si cumples con las cosas lo vas a lograr. La temperatura, bueno, ahí se cambian las cosas porque Canadá está muy al norte, y al ser un gran territorio lleno de tierra y de montañas, y está pegado del Mar del Norte, y está pegado del Polo Norte, hay mucho frío en la hora del invierno. O sea, ahora en Canadá, dependiendo del sitio donde tú te encuentres, que hay cambios, te hablan de menos 30, menos 40, menos 20. Quitando eso de lado, la parte cultural, la parte de la sociedad, la parte del trabajo, la sociedad como un todo se ha visto. Yo no he visitado Canadá, pero se ven en las noticias que es una sociedad en la cual por lo menos el Medicare abarca a todo el mundo, la medicina abarca a todos, hay ciertas facilidades. La gente no tiene que tener un seguro privado como ocurre en los Estados Unidos para poder sobrevivir. La salud pública ayuda a la gente. El que tiene más obviamente paga más impuestos, y el que tiene menos recibe más ayudas de parte del gobierno y de parte obviamente de esa gente que paga más impuestos para poder subsistir. Es mucho más fácil llegarle que llegarle a Europa o que llegarle a Australia, que ya vamos a hablar de Australia. Yo diría que Canadá está en ese caso un poquito encima de la Unión Europea, pero por sobre todas las cosas con una gran calidad de vida, considero yo mucho mejor que el promedio de toda Europa. Yo colocaría a Canadá acá, casi que saliéndose del cuadro. Yo lo colocaría allá arriba. Esa sería mi opinión sobre Canadá. ¿Tú qué piensas? Con Canadá ya vista, vamos a hablarle ahora de los Estados Unidos de Donald Trump. Billions and billions and billions and billions and... Sí, los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es de esos países, en mi opinión, que son interesantes. Estados Unidos es el capitalismo, es vivir en la abundancia, es ir a centros comerciales, es comprarse cosas. Es básicamente de donde la cultura anglosajona surge, nace el rock and roll, la buena música, donde la comida, las hamburguesas, los perros calientes, casi que toda nuestra cultura occidental proviene, ¿no?, de lo que haya sucedido o deje de suceder en los Estados Unidos. Desde la parte cultural pienso que estamos todos acostumbrados en una gran medida
a lo que ese país puede ofrecer. Acceder a la residencia, mira, no es tan fácil. La residencia en Estados Unidos, hay tanta gente que quiere ir, hay tanta gente de por sí que vive en él. Si estamos comparando con Australia, por lo menos, en Australia no viven más de 24 millones de personas. Y es un país equivalentemente del tamaño de Estados Unidos. En Estados Unidos viven 300 millones de personas. Obviamente Estados Unidos no necesita más gente que le llegue y por tanto no tiene esos caminos obvios, claros, despejados para una residencia permanente. Obviamente está en plena América toda, los países latinoamericanos lo tienen a patemingo si se quiere, es muy fácil llegar a él, las temperaturas es parecido más a Europa, y si vas más al sur, Texas, Florida, obviamente va a ser mucho más templado, va a ser mucho más parecido a lo que pudieses experimentar en México, lo que pudieses experimentar en el Mar Caribe, dependiendo obviamente de qué lado te encuentres. A mí en lo personal no me agrada el hecho de las armas, a mí no me agrada el hecho que todo el mundo pueda tener un arma, y eso es algo un debate que podemos dejar para otra ocasión si se quisiese, pero tener armas, los tiroteos que ocurren constantemente y estar en un perenne estado de alerta desmejora, si se quiere, esa calidad de vida buena que puedes tener, ¿no? Aquí en Australia eso no se ve en cierta manera en Canadá por la cercanía, pero eso se ve casi todos los días en Estados Unidos. Es un poco difícil desde ese punto de vista. Yo como extraño, que lo que observo es lo que nada más puedo ver por los noticieros, me da cierto resquemor. Con toda esa información, con todos esos datos, en este plano cartesiano sobre calidad de vida y acceso a residencias, yo colocaría a Estados Unidos en un sitio, digámoslo así, que no es tan fácil obtener la residencia. No, yo lo colocaría hasta por debajo. Y la calidad de vida no va a estar al nivel de Latinoamérica, porque dependiendo del estado que tú te vayas a ir a vivir a Estados Unidos, vas a vivir en un sitio muy bonito, muy chévere, con servicios, que todo funciona, que es lo más importante. Yo lo colocaría acá abajo. Un poco difícil de conseguir el acceso a visas, a residencia, pero con una calidad de vida que, aunque no es tan buena como Canadá, por decirlo un ejemplo, es mucho mejor que vivir en Latinoamérica. Genera esa opción, así que ahí yo lo colocaría. Australia, geográficamente hablando, está botada. O sea, Australia está escondida. Cuando en Latinoamérica hace sol, en Australia es de noche. Cuando en Latinoamérica están durmiendo, nosotros nos despertamos. Estamos lejísimos. Estamos a 14 horas y media en avión de Los Ángeles. Y una cantidad de horas parecida de Santiago de Chile. Estamos lejos, estamos botados. En Australia la temperatura, las estaciones son muy amigables. Casi toda Australia está ubicada en un sitio geográfico en la cual la mayoría del país al norte vive un clima templado a tropical. Inclusive si tú te vas a vivir a Darwin, vas a pensar que estás viviendo en Ecuador o que estás viviendo en la misma Venezuela, porque la temperatura no baja de 30 grados centígrados todo el año. Ahora tú bajas y comienzas a estar Brisbane, Perth, South Australia, estás en Sydney, Melbourne, Tasmania. Estas ciudades sí se enfrentan a los cambios climáticos debido a las estaciones. No son tan fuertes como puedes experimentarlo en Canadá o en Europa, porque geográficamente Australia está rodeada completamente de océano, y al tener menos terreno, porque tú vives en Estados Unidos y estás pegado a Canadá, y tanta tierra que cuando la tierra se congela, en esos casos se mantiene el frío, y el frío es muy fuerte en invierno. En Australia no pasa eso. Al estar un poco más hacia el Ecuador y al estar rodeada de tanta agua, los cambios de temperatura son más suaves. Eso es la gente que le da mucho frío, que tiene temor de los menos 40 grados de Canadá. Aquí en Australia lo más frío que se ve en Sydney, que yo he vivido, mira, son como 5 grados centígrados a las 8 de la mañana. Y si te paras muy temprano, digamos que hasta 3. Eso fue este último invierno que acaba de pasar. Pero no es menos 10, no es menos 30, no es menos 40. Hay obviamente una cultura en mi caso, en lo que yo he experimentado, que no significa que sea el 100% de los casos, pero hay una cultura de abrazar al emigrante, de darle la bienvenida, de entender que se viene acá es a apoyar al país, a ayudarle, como existe en Canadá, a que mejore, a que crezca, a que con nuestros esfuerzos conglomerados hagamos que el país suba. Eso es importantísimo. Hay una cosa que sí es con la comida, y si lo quieren pueden ver acá arriba un video que yo hablo al respecto. La comida es así medio extraña. Hay mucha influencia de muchos sitios de Asia, de Europa,
porque Australia, como los Estados Unidos, es un país de emigrantes, pero emigrantes de corta data, lo cual ha hecho que la cultura culinaria, si se quiere, no se haya mezclado y no haya producido un plato como por lo menos en Venezuela es la yaca, o como en México es el tamal, que es una mezcla de culturas. Aquí las culturas no se han mezclado todavía y tú puedes ir a comer sushi, es como que lo que hubiese un sushi de Japón y las cosas no se mezclan. En Venezuela, por decir un ejemplo, tú cuando vas a comer sushi, consigues sushi de plátano con lomito y frito y crocante y ves como que la cultura se adapta a lo que hay en el país para que la gente se lo coma. Aquí no, al mantenerse las tradiciones, aprendes sin viajar de otros sitios, de otras latitudes, de una gran forma. La medicina ocupa, tipo Canadá, en un grosso modo al que vive acá con la residencia, al ciudadano. Hay ciertas cosas que no se cubren, por lo menos la parte dental tienes que tener un seguro privado para que no te cueste tan costoso, pero tomando todo en cuenta, temperatura, cultura, trabajo, nivel de vida, que es importantísimo, la seguridad, la estabilidad socioeconómica, aunque cambiamos de primer ministro como cambió Pataleta, es muy agradable, es muy estable. Aquí no es que se te va a ir la luz, aquí no es que va a ir un tornado, aquí no es que va a haber un terremoto. Australia es un país muy estable, muy tranquilo, en la cual se puede vivir en armonía, con tranquilidad, olvidándote de cualquier problema que tú puedas tener y que te puede impulsar a perseguir ese nivel de vida que tú estás buscando. Yo en el cuadro cartesiano, yo colocaría Australia debido a que tenemos una manera sencilla de acceder a la residencia, tenemos caminos planteados de residencia permanente y por la calidad de vida yo lo colocaría ahí juntito con Canadá y allá. Un poquito menos calidad de vida que Canadá, pero un camino expedito si se desea a lo que es la residencia. Están ahí como hermanos, juntitos, son las mejores opciones si se quiere. Esto es, amigos, lo que yo considero es la calidad de vida, a qué país debes irte. Tú vas a decidir, tú tienes que ver por lo menos lo que es Canadá y lo que es Australia, si tú cuentas con el perfil, si tú cuentas con el inglés, que es muy importante. Y tú vas a decidir si de ver estos sitios, si tu intención es emigrar, si tu intención es irte, funcionan, te ayudan, te facilitan la existencia. Esto es simplemente mi opinión, esto es simplemente lo que yo considero, esto es lo que yo veo. Por favor, si tienes otra opinión, otra forma de ver el mundo, simplemente déjalo en tus comentarios. Quisiera ver qué opinas tú de esto. Pero esto es por ahora, en mi revisión, lo que yo considero los países a los cuales tú te pudieses ir. Así que, sin más, mis amigos, muchísimas gracias por estar allí, gracias por estar pendientes, muchas gracias por haber estado hasta el final del episodio. Será hasta una próxima oportunidad. Si te gustó este video, por favor, dale like. Y lo más importante de todo, si no te has suscrito al canal, hazlo, suscríbete, porque siempre estaremos subiendo material como este semana tras semana. Así que, sin más, un gran abrazo, que esté muy bien. Y recuerda, la mejor parte llega al final del episodio. Es algo muy sencillo, muy fácil, es una palabra que ni siquiera es latinoamericana, es una expresión japonesa. Es algo que viene de la siguiente forma. ¿Estás listo? ¿Preparado? ¿Ya suscribiste? ¿Le diste like? Mucho cuidado pues. Viene así, es fácil, muy fácil. ¿Estás listo? Ahí viene. ¡Sayonara!